Capítulo 6. Los reseteos, el último paso hacia la destrucción total. Los reseteos o reinicios son sin duda una de las mayores preocupaciones tanto de nosotros como de la mayoría de otras civilizaciones y mundos que nos rodean y que están al tanto de la situación actual humana. Para el que no está al tanto, un reseteo o reinicio, como su palabra lo indica, es llevar a cabo un abrupto final para darle lugar a un nuevo comenzar. Canal de YouTube Nos Confunden. Pero si usted aún cree que un nuevo comienzo es algo productivo o saludable, lamento comunicarle que en este caso se romperán sus ilusiones en miles de pedazos, porque esto se lleva a cabo casi siempre de la peor forma posible: hostil, sangrienta, fría, violenta y todas las calificaciones terroríficas que podríamos utilizar aquí para catalogar semejante aberración ante la vida y ante, en este caso, la humanidad. Canal de YouTube Nos Confunden. Esta interrupción al progreso humano se lleva siempre a cabo de la peor forma y los motivos tampoco son positivos. Luego de cada reinicio existiría siempre enormes cambios con modificaciones en la mente y el cuerpo humano, como así también la modificación del entorno. La tecnología Anunnaki custodial iba avanzando tanto que era cada vez más y más difícil que algo se les pasara por alto. Estos reseteos se llevan adelante por las mismas razas parasitarias desde el comienzo de su colonización aquí, en estas tierras, pero como comentábamos, se fueron intensificando cada vez que se llevaban a cabo, una tras otra, ya que o la misma humanidad llevó la presión al máximo nivel para conocer su verdadera esencia, los mundos y civilizaciones que lo rodean, en conjunción con las sucias manos parasitarias que tiene encima, o fue llevado a cabo por estos últimos en su afán de terminar abruptamente una guerra, una revuelta a gran escala o simplemente un avance en la tecnología preocupante para el poder del conocido poder, podríamos llamarlo, ya que no importa demasiado las caras o cuerpos que conozcamos que puedan estar al frente en estas cúpulas inalcanzables, siempre o casi siempre están dominados por el mismo poder custodial Anunnaki. Canal de YouTube Nos Confunden. De los 7 reinicios conocidos, el más grave y el que peor se llevó adelante en base a lo sangriento y hostil, sumado al cambio que tendría la humanidad siguiente, fue este último. Y fue llevado adelante para aniquilar a los grandes héroes de la Gran Tartaria, como así también a los humanos que seguían fervientemente y habían entendido cuáles eran las verdaderas ansias de ser libres y todo lo que eso significaba. Una vez que los gigantes del sur o Anakin penetraron desde detrás del llamado Polo Sur, o mejor dicho, Portal del Sur, empezaron inmediatamente con su plan de liberar a la humanidad proveyendo con tecnología que el humano de la 6ª generación jamás había visto, como así también información desde fuera del primer domo. Canal de YouTube Nos Confunden. Los custodios que habían tenido una épica batalla contra los Anunnaki durante ese periodo donde los gigantes aprovecharon para entremezclarse en los viejos continentes, tuvieron que, una vez más, llegar a un acuerdo mediante un tratado con los Anunnaki para que los ayudasen con este gran problema que se había generado durante su ausencia en su más preciada colonia. Canal de YouTube Nos Confunden. Habían dejado a una raza inferior de los grises de Orión, que si bien superaban en tecnología a los humanos, la colonia simplemente no había sido custodiada como se debía. Aún se desconoce si fue intencional o no,
pero desde entonces la relación que tenían con los custodios por confiarles y no cumplir en las tareas asignadas custodiando su gran colonia iba a cambiar para siempre y tomar un rumbo sin retorno. Canal de YouTube Nos Confunden. Los gigantes humanos y gigantes Anakim y humanos de la sexta generación comenzaron a morir de diferentes formas, tanto en las mismas batallas, en los tantos ataques aéreos a las grandes ciudades núcleos, como así también diferentes desastres climáticos empezarían a suceder y ayudar al aniquilamiento de todo ser que pisara estas tierras conocidas. Las muertes se contabilizaban muy bien para llegar al número necesitado de reinicio. Los bebés estaban preparados en sus grandes laboratorios ocultos para proceder a habitar el nuevo amanecer humano en la séptima generación. La nueva humanidad comenzaría, quiero decir, nuestra humanidad empezaba a asomar. Durante grandes batallas, héroes tanto gigantes como ancestrales que perecían en lo que serían épicos recuerdos del ayer, intentando cambiar el rumbo de una humanidad dormida. La Gran Tartaria caía junto a su gran tecnología basada en energía libre, y sus tantos sueños que se rompían en pedazos contra el frío océano regado con sangre. Muchos de los humanos pudieron escabullirse y escapar junto con los Anakim por los pasajes o portales que conducían a las otras tierras detrás del primer domo, a pesar de las grandes inundaciones y eternos caminos hacia los mismos. Algunos de ellos sobrevivieron y aún hoy siguen contando sus historias. Los padres de mi querida esposa y ella misma, que aún siendo una bebé de apenas meses, pudo escapar en los brazos de su madre hacia un futuro incierto, pero que le daba algo de esperanza de volver a empezar en otras tierras alejadas de su origen, pero también alejadas del terror que se estaba viviendo. Sin duda entonces, este último reinicio registrado fue el más crudo de todos por la forma en la que se dio y por la pena de sentir que se supo estar muy cerca de ganar esa gran batalla hacia la libertad y que todo quedó en la nada con consecuencias devastadoras para la nueva humanidad venidera. Los nuestros, mis hermanos, que siguen luchando diariamente para liberarse, sabiéndolo o no, de ese mundo que les contaron que debe ser así, que les manipularon, que no se puede modificar, que les entregaron entre una lluvia de mentiras con absoluta mala intención de dejarlos de rodillas desde la niñez. Todavía se puede levantar. Aún sé en mi corazón que la humanidad vive y sueña más que nunca con una posible libertad. Y nosotros desde aquí, créame, que lo vamos a intentar todo hasta el final de nuestros días.